Vamos a dar inicio a este segundo panel, en donde, como ven ustedes en su programa, participará el profesor Donald Rodwell, Juan Carlos Velázquez Elizarrarás, la profesora Bárbara Stepien y Javier Ramírez García de León. Me voy a permitir, en aras de ocupar el tiempo y terminar como sucedió en la mesa anterior, cumpliendo los términos que nos estamos fijando, al leer el currículum vitae de nuestro primer panelista. El profesor Donald Rodwell es profesor del Derecho Internacional en el College of Law Australian. ANU, what do you mean, ANU? Australian National University. Ajá. De la Universidad Australiana, de la Universidad Nacional Australiana, en donde imparte clases desde el año 2006. Su campo de investigación se centra en el derecho del mar, el derecho en las regiones polares y la implementación del derecho internacional en Australia. Esto se refleja en sus 22 libros y un poco más de 200 artículos, capítulos del libro escritos en Australia y diversos países del mundo. Generalmente comenta aspectos del derecho internacional y ha escrito más de 100 opiniones, incluyendo para todos los periódicos principales de Australia. Desde el año 2012 es reportero del Comité de Líneas de Base bajo el Derecho Internacional del Mar de la Asociación de Derecho Internacional. Ha fungido como consultor o experto para la UNEP, la UNDP y la IUCN, el gobierno australiano, y ha sido consultor de la International Fund for Animal Welfare. Sin más, entonces, le damos la palabra al profesor Rodwell, mencionando que él va a tratar el tema de las islas en el derecho internacional. Indudablemente es un tema que espero sea de gran interés y indudablemente es de mucha importancia para un país como nosotros, que tenemos muchas islas y algunas de las cuales las hemos perdido. Sin más, entonces, le cedo la palabra al profesor. Él va a hacer su presentación en inglés y las preguntas se pueden hacer en español y aquí podemos nosotros ayudarle a la traducción. Por favor, please. Muchas gracias. Good afternoon, everyone, and can I thank the organisers for inviting me to this very important seminar on law of the sea in Mexico. This is my first time in this part of the Americas, and it's a delight to be here. This presentation that I'm giving today on islands and the international law of the sea will be a survey of some of the key issues, and the slide indicates the extent of some of the questions that arise with respect to islands. I won't have an opportunity to address all of them this afternoon, but I wanted to emphasise to you that in some parts of the world, the questions of islands and international law, and perhaps the international law of the sea, are exceptionally contentious. And so if we think about some of the island disputes that exist in East Asia between Japan and the Republic of Korea, Japan and the People's Republic of China, and then of course the Spratly Islands in the South China Sea, we have an understanding of the significance of island disputes, and part of my thesis for you this afternoon is that the law of the sea has
unfortunately exacerbated some of those disputes because of the significance that islands now have in terms of their maritime entitlements. So, as I said, I could spend quite a bit of time looking at a range of legal issues, but I've identified 5 that I'm going to briefly speak about this afternoon. I shouldn't diminish the significance of islands as archipelagic states. This region, of course, has a number of archipelagic states in the Caribbean, which are very significant, and Australia has some near neighbours which are very large archipelagic states in the Philippines and Indonesia, and they raise some separate and very important issues. So I want to start with a brief discussion of legally a very interesting aspect of the Law of the Sea Convention, and that is Article 121. Article 121 is the only provision in the Convention which comprises substantively a whole part of the Convention. And importantly for our purposes, it's referred to as a regime of islands. And you can see the English text of Article 121 there, but I wanted to briefly consider what the word regime means in this context. Is it suggestive that Article 121 is the only provision in the Convention that deals with islands? Well, I don't really think that is the case, because whilst Article 121 has been the subject of some discussion by international courts and tribunals, and most relevantly by the International Court of Justice in the Nicaragua-Colombia case from 2012, the International Court talks about Article 121 as being an all-encompassing provision, but the reality is that there are other provisions in the Law of the Sea Convention which address aspects of islands and are equally significant with respect to their impact on the status of islands in international law more generally. So I think we need to see Article 121 as principally talking about the entitlements that islands enjoy under the Law of the Sea Convention, and of course the distinction that Article 121 makes between islands and rocks. So that then brings us to the importance of this distinction that the Law of the Sea Convention makes between islands, rocks, and what I would also identify as low tide elevations. Article 121 makes the distinction between islands and rocks, and I'll speak about that in a little bit more detail shortly. And of course it was the South China Sea arbitration from 2016 which looked at these issues in considerable detail, and in particular gave for the first time a detailed assessment as to how Article 121 should be interpreted and how the distinction should be made between islands and rocks for the purposes of international law. And for those of you who are familiar with the decision of the International Tribunal, you'll know that much of the focus of the Tribunal's discussion revolved around Itu Abu or Taiping Island. Itu Abu is an island that's currently occupied by the Republic of China, Taiwan, but it was used by the Philippines Council in the tribunal as a test case, if you like, because it's the largest of the features that was in dispute in the South China Sea. And effectively the argument that was taken was that, well, if Itu Abu is not an island, but rather that it's a rock, then all of the other disputed features in the South China Sea would likewise be rocks and not be islands, and enjoy all of the entitlements that an island has under the Law of the Sea Convention. So this aspect of the decision is very significant, and the tribunal worked through in very great detail the various elements that are outlined in Article 121, paragraph 3 of the Convention. That's the relevant provision that makes the distinction between islands and rocks.
The tribunal talks about a rock and the composition of a rock. It doesn't say that it has to be made of only hard materials. It talks about the issue of sustaining human habitation or economic life. It talks about the type of human habitation that a rock or an island must have, and then it talks about the economic life dimension. So here we have, for the very first time, a detailed assessment of each and every one of the individual provisions that Article 121 of the Convention lays down. So, in summary, these are the key conclusions that the tribunal has reached on this particular point, and I think that this has raised a lot of debate and discussion amongst law of the sea experts. This is a decision of an Annex 7 arbitral tribunal, so it's not a decision of the International Court of Justice, it's not a decision of the International Tribunal for the Law of the Sea. So some debate has arisen about the status of the decision, but nevertheless the decision is final and binding. It creates a precedent and as I said, it's the most comprehensive decision we have at the moment as to the interpretation of this particular provision in the Law of the Sea Convention. So here you can see a satellite image of Itu Abu, and rather surprisingly for some people perhaps, this feature has been declared to be a rock and not an island. Now, there are of course many evidentiary factors that were important to that conclusion. One was the lack of permanent fresh water. So there's no permanent fresh water available on Itu Abu. There has been some fresh water available in the past, but certainly there's none at the moment. There's no indigenous or local population on Itu Abu. Those who live there are military personnel or civilian assistance staff. Itu Abu is completely resupplied from Taiwan, from the Republic of China. So it doesn't have any indigenous local capacity to support itself as such. So those were some of the decisive factors that the tribunal took into account in determining that Itu Abu was a rock. So that raises some interesting questions for us because there are other unusual features that exist in the maritime domain which also may not necessarily meet the requirements of being an island. And one of those is, of course, islands that are created by volcanic eruptions. And here is an image of an island created off the Japanese coast. And one of the issues with these features is of lack of permanence. Often these features diminish or erode or disappear within 1 or 2 years' time. What about this particular feature? This is an island claimed by Australia in the Southern Ocean. Heard Island is its name. You can see that it's a very large feature comprising 368 square kilometres. But one judge, albeit only one judge, before the International Tribunal for the Law of the Sea, raised a query as to whether Heard Island was an island or rather whether it was a rock. What about Clipperton Island? My initial assessment, and I emphasise an initial assessment, is that I would find it very difficult to say that this is an island for the purposes of Article 121 of the Convention. I think looking at the tests that the tribunal established in the South China Sea case, this feature is probably more of a rock, albeit a very unusual rock from the perspective of geographically characterising it as such, but I'm really dubious as to whether or not it meets the requirements of an Article 121 island. And I guess that's one of the interesting things about this decision in the South China Sea case, that it raises a question mark about the status of a range of maritime features that we may previously have thought were islands, but perhaps juridically, for the purpose of the Law of the Sea Convention, are now perhaps rocks. Now, the importance of this distinction between islands and rocks, of course, relates to the maritime entitlements that these
various features have. An island enjoys all of the maritime claims that a continental or mainland state enjoys. A rock does not enjoy an exclusive economic zone or a continental shelf. And this image here, produced by the Australian government, just illustrates the significance that we appreciate that if we have a legitimate island, even if that island is relatively close to the mainland, that island can extend the maritime zones of the state some considerable distance offshore. And of course that can also result in that feature generating a continental shelf, potentially beyond 200 nautical miles. So this slide here just shows you the significance of this, and many of these examples here are taken from the South Pacific, because South Pacific has many very, very small islands which don't have many neighbouring countries, and yet they generate vast maritime zones. And so you can see there the enormous maritime zones created by small island states such as Tuvalu and Nauru. So this has then raised issues about the entitlements of these features in terms of being relied upon for the purposes of the Commission of the Limits of the Continental Shelf, and it's also highlighted disputes between states. Not surprisingly, the South China Sea has been one of the major areas where those disputes have arisen. So once again, we can see that in the case of Australia's example in terms of the Heard and McDonald Islands, relatively small features, but they generate a vast extended continental shelf in the Southern Ocean because Australia has claimed, and other than one judge in the International Tribunal for the Law of the Sea, no other states have protested, this feature generates an enormous extended continental shelf. Islands are also very significant with respect to the delimitation of maritime boundaries, and there's a vast range of jurisprudence addressing these questions. And we've seen both decisions of the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea adopt distinctive rules when it comes to the distorting impact that islands will have upon maritime boundary delimitation. And so Nicaragua, Colombia is one of the more recent ICJ decisions which really highlights the approach that the International Court has taken in that case, where the Colombian islands were given very diminished maritime entitlements. And then the International Tribunal for the Law of the Sea in Bangladesh, Myanmar, also took a similar approach to St Martin's Island, which was an island claimed by Bangladesh just off the Myanmar coastline. So islands will have a distorting impact upon maritime boundaries, and there's significant jurisprudence by international courts and tribunals which diminishes that impact if it will otherwise create an inequitable maritime boundary result. My final substantive remarks relate to artificial islands, and this has generated a lot of interest, of course, mostly as a result of disputes arising in the context of the South China Sea. Artificial islands are, of course, provided for in the Law of the Sea Convention under Article 60 and under some related provisions. And we have, in fact, many examples of artificial islands. This is an island built, albeit within Japanese internal waters, within Tokyo Bay. These are the palms of Dubai. Artificial islands built off the coast of Dubai in the United Arab Emirates. There's nothing improper about this. They're built within the territorial sea of the UAE. But of course, it's these type of constructions that we've seen in the South China Sea which have raised some significant issues about the reliance upon very small features, often which may have been rocks or reefs, which have then been, as a result of the artificial island construction work that's being undertaken, seen a very large feature emerge, which in the case of China's activities in the South China Sea has resulted in reported militarisation of these features. So artificial islands need to be seen as legitimate for the purposes of the Law of the Sea Convention. There's nothing improper about them,
But what is improper is where a state is seeking to rely upon an artificial island to claim additional entitlements that it's not entitled to. So an artificial island does not generate any maritime zones. At most, it will generate a safety or security zone. So my concluding remarks, Mr. Chairman, are that islands now have a very significant significance and importance for the purposes of the Law of the Sea Convention, and mostly because of the maritime entitlements that they generate, especially to an exclusive economic zone and continental shelf. The Law of the Sea Convention, however, is not the legal regime to resolve disputes over territoriality of islands. And of course, the South China Sea case did not seek to address those issues. And I think that what we can say is, as a result of some of these recent developments, is that we'll see continued legal focus on the status of islands in international law and perhaps the development of a more comprehensive regime. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Professor, because you were on time exactly. Bien, entonces continuamos con nuestro programa. A continuación vamos a cederle la palabra al doctor Juan Carlos Velázquez. Él es profesor de titular C de carrera nivel PRI-D de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y profesor de posgrado. Eso de profesor C nivel PRI-D, este es para consumo interno, para los extranjeros es que es bueno, nada más. Y profesor de posgrado del Derecho de la UNAM, de la Universidad de Anáhuac, del Sur, tiene 42 años de antigüedad docente, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es investigador del SNI con ACID nivel 3, eso también. Eso significa que es desde el 2007. Estudios avanzados en Derecho Internacional, Organismos Internacionales y Política Mundial por las universidades de París, Nanterre, Texas, Austin y Libre de Berlín. Ha sido profesor investigador, visitante en diferentes institutos y universidades de México, América del Norte, América Latina, Europa, Asia, África. Es autor de 19 libros y una gran cantidad de artículos arbitrados. El profesor Velázquez Elizarrarás, un querido profesor de la universidad, nos va a hablar de la problemática actual de los estados mediterráneos sin litoral en el derecho convencional marítimo internacional. Por favor, profesor Velázquez. Gracias. Muchas gracias. Ante todo, pues mi agradecimiento por la oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a esta materia tan apasionante que es el derecho marítimo. Quiero también hacer referencia, aparte del público importante aquí de la Secretaría de Marina, del Centro de Estudios Superiores Navales, ¿verdad?, de la Secretaría de Marina Armada de México y algunas presencias de algunos miembros de las universidades del mar de México, por su presencia. Quisiera hacer referencia que este tema del derecho internacional marítimo hemos procurado brindarle una especial atención aquí, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales como en el Instituto. Tengo aquí en mis manos un ejemplar del Anuario Mexicano de Derecho Internacional dirigido por el doctor Manuel Becerra, y haciendo un recuento me encontré ya al menos unos 12 o 13 trabajos relacionados directamente con la problemática propia del derecho internacional marítimo. En este ejemplar de hace 10 años, del 2007, en lo personal tuve oportunidad de trabajar el problema del diferendo Perú, Bolivia, Chile sobre la mediterraneidad de Bolivia, el problema de la salida al mar, y quisiera tomar como referencia, nada más a manera de ejemplo, de la problemática que comparten 44 estados en el mundo que no tienen litoral, a partir del caso boliviano y de acuerdo, pues, a las últimas resolutivos de la Corte Internacional de Justicia.
También quiero hacer referencia ya en su oportunidad aquí mismo en el instituto, en una serie que se llama, o se denomina El Derecho en México, dos siglos, 1810-2010, que coordinó el maestro Sergio García Ramírez. Este capítulo que tengo en mis manos, este tomo, se llama Derecho Internacional, y dos de los trabajos aquí insertos hablan de la problemática propia del derecho internacional marítimo, ¿no? Y también quiero hacer referencia que también aquí por iniciativa, yo sé que a él no le gusta que se mencione, pero a mí me parece algo muy importante. Se está elaborando un volumen en donde participan investigadores, profesores de distintas partes dentro y fuera de México, que es un recuento de todos los casos donde están involucrados países de América Latina que han sido llevados a la Corte Internacional de Justicia. A mí me parece una importantísima recuperación que nos acercará de una manera muy puntual, muy directa y desde la perspectiva del continente latinoamericano, el estado actual de la jurisprudencia. Bueno, dicho esto, también pues agradezco la oportunidad de compartir con mis queridos colegas, ¿verdad? Aquí ya presentes, que aparecen en los distintos paneles, y pues a la invitación de Bárbara, ¿verdad? Muchas gracias por ella está aquí realizando alguna estancia de investigación postdoctoral. Doy también las gracias por la acogida del instituto a un servidor para el próximo año también realizar una estancia de investigación en ese sentido. Y bueno, aquí está una muestra en el caso de Bárbara de los trabajos que se pueden organizar y el propósito cumplido de difundir todas estas materias. Bien, como ya se dijo, miren, yo pongo a su disposición todas estas investigaciones. Aquí a través del instituto yo he preparado este trabajo, problemática actual de los estados mediterráneos. Trataré de ser lo más sinóptico posible en obvio del tiempo, ¿verdad? Pongo a su disposición, insisto, este y otros trabajos, en particular el que acaba de mencionar nuestro estimado colega Donald Rodwell, que tiene que ver con un tema interesantísimo, complejo, que tiene que ver con el régimen insular y las más de 400 controversias que existen en estos momentos en materia insular, ¿verdad? En todo el mundo. A mí me ha traído en especial el problema de los estados sin costas, entre otros problemas, y eso será lo que procuraré ahorita compartir con ustedes de una manera muy breve. Bueno, antes que nada me gustaría aclarar cuál sería la postura respecto de qué estamos hablando. De derecho del mar, derecho internacional marítimo, yo encuentro lo siguiente: entre los especialistas en relaciones internacionales y un amplio sector de los juristas internacionales modernos, parece haber consenso al considerar que el derecho internacional marítimo es una extensión exclusiva y compleja del derecho internacional público que engloba y se ramifica en distintas vertientes disciplinarias, entre las que destacan el propio derecho del mar, el derecho marítimo, el derecho de la navegación marítima o simplemente de la navegación. Pero he encontrado que con frecuencia se llegan a confundir estas vertientes disciplinarias, ¿verdad? Y a esto ha contribuido mucho la diferencia de enfoques y tratamiento que le han dado los propios autores y los propios maritimistas. Principalmente lo que tiende a confundirse es el internacional marítimo con el propio derecho del mar. Si me permiten ustedes hacer nada más un breve recuento conceptual. Las tres vertientes abordan el tópico central de los espacios marinos. La forma y los aspectos de cada una es diferente de estas ramas. El derecho del mar trata de las zonas sobre las cuales el Estado tiene dominio y jurisdicción. El marítimo se refiere a la actividad marina propiamente dicha, es decir, la explotación de los recursos del mar, en tanto que el derecho internacional marítimo hace referencia a una rama del derecho internacional público que regula los espacios marinos y la actividad marina. Es decir, tanto el derecho del mar como el marítimo se engloban dentro del internacional marítimo,
que a su vez forma parte de una rama específica, dinámica y autónoma, que es el derecho internacional público. Y sostengo la siguiente propuesta. El derecho del mar, además de limitar los espacios marítimos, esboza los principios y reglas más generales a partir de las cuales otras disciplinas jurídicas como el derecho de la navegación, el derecho aeronáutico, el derecho marítimo, el derecho mercantil marítimo han de sistematizar sus contenidos técnicos. Y esto lo señalo porque a veces he notado, en particular en el panel anterior, una exigencia mayor que la que le corresponde, ¿verdad?, responder al derecho convencional del mar, ¿no?, al derecho del mar propiamente dicho. Es un sistema de reglas generales, principios, conforme a las cuales las distintas ramas específicas ya del derecho internacional marítimo habrán de sistematizar sus contenidos técnicos. Bueno, en este amplio contexto disciplinar aparece el problema de los estados mediterráneos o sin litoral. Sea cual fuere el origen de esta situación que les impide tener una salida natural al mar o poseer fronteras marítimas definidas, representa sin duda uno de los grandes de los temas actuales de las relaciones jurídicas internacionales y de la geopolítica de los océanos. Y se inscribe en el núcleo duro, lo diría yo así, del nuevo derecho del mar. No olvidemos que tradicionalmente el derecho internacional clásico consideró como una única división de los espacios marinos de la existente entre una zona de soberanía del Estado ribereño y la alta mar. Sin embargo, los avances tecnológicos se incrementan y diversifican con ellos los usos y aprovechamiento del medio marino, y dichos espacios se llegan a considerar hoy día como zonas de gran potencialidad para el desarrollo económico de los países y no únicamente como áreas estratégicas, ya sean militares o territoriales. Por eso los estados modernos le dan un tratamiento distinto y una prioridad angular a la disposición de litorales, la libertad de tránsito y el usufructo de los recursos marítimos adyacentes. Aquí cobra su mayor sentido, pienso, el problema de la mediterraneidad de 44 estados que en el mundo moderno comparten esta condición. Bien, es tan clara esta posición y esta realidad, ¿verdad? La muestra que nos hace la propia historia de que la búsqueda de un acceso directo al mar es una realidad política, estratégica, económica y jurídica que ha sido causa históricamente de innumerables conflictos y enfrentamientos bélicos, ¿verdad? Muchos de los conflictos que hoy podemos observar en todo el mundo están de alguna manera directa o indirectamente relacionados con problemas de acceso al mar o a los océanos. De ahí que la propia Convemar, que la podemos ver como un producto, la Convención de Montego Bay, es una historia muy larga porque no hay que olvidar que la Convemar viene de alguna manera a resumir muchísimas convenciones anteriores y una práctica consuetudinaria de siglos. En la Convemar se desarrolla el régimen especial al que haré mención de una manera muy puntual y rápida, la problemática especial de los estados mediterráneos. Bien, en América, ¿cuántos tenemos? En América tenemos 2 estados mediterráneos, Bolivia y Paraguay. La primera, recordemos, pierde su litoral, ¿verdad?, por la llamada Guerra del Pacífico. Y el segundo, Paraguay, pues lo pierde incluso antes de ser Estado libre e independiente, ¿verdad? Cuando por allá en el año 1617 la provincia de las Hernandarias se dividió en las gobernaciones de Paraguay y Buenos Aires. Bueno, alguien diría, bueno, en el caso de Paraguay o de Bolivia, pues si no es posible tener un acceso directo al Océano Pacífico, pues pueden acceder al Atlántico vía
la hidrovía Río Paraguay, Río Paraná y Río de la Plata, y no faltará razón, pero esa no es la salida, en el caso especial, al problema de Bolivia. En Europa hay 14 estados mediterráneos: Andorra, Austria, Bielorrusia, Ciudad del Vaticano, Eslovaquia, Hungría, Liechtenstein, Luxemburgo, Moldavia, República Checa, República de Macedonia, San Marino, Serbia y Suiza. En África hay 16 estados sin litoral: Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Chad, Etiopía, Lesoto, Malawi, Malí, Níger, República Centroafricana, Ruanda, Suazilandia, Sudán del Sur, Uganda, Zambia y Zimbabue. En el continente asiático tenemos 16 estados en condición de mediterraneidad: Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Bután, Kazajstán, Laos, Mongolia, Nepal, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. Obviamente alguien pensará, bueno, pues no se cuenta Oceanía, porque pues en sí misma Oceanía es un continente insular, está constituido, no habría que olvidarlo, ¿verdad?, por la plataforma continental de Australia, las islas de Nueva Guinea, Nueva Zelanda, los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Llaman la atención dos casos curiosos, de dos únicos que hay en el mundo, de estados que no tienen salida al mar y que están rodeados por estados que a su vez no la tienen. Por curiosidad, simplemente, Liechtenstein está rodeado por Austria y por Suiza, y Uzbekistán, que está rodeado por Afganistán, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. El segundo punto, bueno, es bastante largo, la referencia al conflicto particular de Bolivia, ¿verdad? Pues baste nada más señalar, lo tengo aquí referido en la ponencia, pero insisto, el tiempo no da para mucho. Nada más quiero recordar que en 2017, apenas este año, este conflicto ya trae casi 150 años detrás, ¿verdad? Pero en 2017 Bolivia presenta una demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia para que se determine la obligación de negociar una salida soberana a las costas del Pacífico sobre la base de compromisos que se realizó desde 1904. La demanda se presentó en abril de 2013, reclama una salida soberana al Océano Pacífico, que Bolivia, insisto, perdió por la fuerza, por la Guerra del Pacífico, hace 146 años, cuando se vio invadido el puerto de Antofagasta. Con este episodio, el Estado boliviano pierde 400 kilómetros lineales de litoral, de costa, y 120,000 kilómetros cuadrados de territorio. ¿Cómo están las cosas en estos momentos? Rápidamente, me brinco todo el devenir histórico, que es interesantísimo, contradictorio y apasionante, para ir a este último punto. Bien, decíamos entonces que en 2013 Bolivia presenta la demanda contra Chile ante la Corte para que este alto tribunal determine la obligación de negociar esta salida al mar sobre la base de estos compromisos de 1904. En septiembre de 2015 la Corte rechaza la petición chilena para declararse incompetente, y en julio del 16 Chile presentó su respuesta a los argumentos que ofrece Bolivia. Acto seguido, la propia Corte cita a las dos partes para abrir una nueva ronda de argumentos escritos. La segunda etapa inicia el 21 de marzo pasado, cuando Bolivia presenta la réplica con nuevos argumentos económicos, históricos y jurídicos para demostrar los compromisos incumplidos por su vecino, mismo que debió haber entregado su dúplica el 21 de septiembre anterior, elemento que cierra la fase escrita y da paso a los argumentos orales, que pueden extenderse el próximo año, 2018, hasta que haya un veredicto. Yo menciono esto porque pues, es un ejemplo a partir del cual se puede entender la problemática que enfrentan los estados mediterráneos. Bien, ¿cuál es el costo? Quiero hablar de los costos, al menos de dos casos africanos. No quiero hablar del caso de Suiza. Suiza es otro parámetro, ¿no? La mayoría de los estados que he mencionado, ustedes se fijan, son estados que se encuentran en un nivel de, no quiero emplear el término subdesarrollo,
¿verdad? En desarrollo son estados, ¿no? Con comparar, Suiza tiene un nivel de desarrollo muy alto, de hecho es el ingreso per cápita más alto del planeta. Quiero referir, si ustedes se dan cuenta, de estos 44 estados, la mayoría ubicados tanto en Asia como en África, en América Latina, son estados en desarrollo. Y entonces, lo que le ha representado, tanto en costos cuantificables como no cuantificables, esta condición de mediterraneidad a Bolivia, pues quisiera hablar, bueno, lo que le ha representado a Bolivia, dificultad para proyectarse hacia la cuenca del Pacífico, una de las cuencas de mayor desarrollo y potencial de las últimas décadas. Se dice mucho allá en Sudamérica y en la propia Bolivia que se ha perdido la conciencia comercial marítima, como lo refería en un reciente discurso Evo Morales Ayma, el presidente de Bolivia. Al carecer de una costa soberana, Bolivia pues no pudo entrar en contacto con las principales corrientes migratorias de los 2 siglos anteriores, que históricamente, no lo olvidemos, se concentraron en los bordes de Sudamérica. Se habla que un estado mediterráneo como el boliviano pues pierde actividad productiva y de servicios al carecer de un territorio aledaño al mar. El Fondo Monetario Internacional y la propia UNTAD, en los reportes de 94, 2004, 10 y 14, que puedo poner a su disposición, establecen que un alto porcentaje de los ingresos por concepto de exportación de los países mediterráneos están destinados al pago de servicios de transporte y seguros. Analistas internacionales como Jeffrey Sachs, de la Universidad de Harvard, señalan con fuentes bien sustentadas que el impacto macroeconómico de la mediterraneidad, en el crecimiento económico puede hacer que los países mediterráneos pierdan hasta 7 puntos porcentuales en su tasa de crecimiento, precisamente por su condición de encierro. En fin, se puede hacer un listado de los costos, las implicaciones que para todo estado mediterráneo, claro, ubicado cada estado en su contexto, porque cada estado en sí mismo es irrepetible por su realidad geográfica local. Sin embargo, se puede hacer una lista muy precisa de estos costos que pueden ser tanto cuantificables como no cuantificables, y son muchos. Bien, yo me pregunto, ¿por qué en las distintas discusiones, en los distintos diferendos, y utilicemos el término diferendo para referirnos con mayor propiedad a una controversia de índole territorial, un diferéndum? ¿Por qué en los distintos diferéndums, si quiero hacer referencia simplemente a 11 de ellos, de estos 44 estados que he mencionado, 12 para ser precisos, entre ellos el boliviano, el conflicto de Bolivia, Perú, Chile, porque de hecho son 3 los estados involucrados, aunque hoy han aparecido ya directamente en el escenario Chile y Bolivia? ¿Por qué no han utilizado la CONVEMAR? No aparece en la argumentación, ¿verdad?, en las acciones gubernamentales, ¿verdad? ¿Por qué los gobiernos no han invocado expresamente el contenido de la parte 10 de la Convención? Aunque se observen ciertas analogías y coincidencias entre dichas acciones gubernamentales y estos preceptos que son vinculantes. Nada más se los dejo allí. La parte 10 de la Convención se denomina Derecho de Acceso al Mar y desde el mar de los estados sin litoral y libertad de tránsito. Es todo ese capítulo, ¿verdad? De los 17 partes y 9 anexos que tiene la CONVEMAR, ¿verdad?, uno de ellos es precisamente el 10. ¿Llama la atención? Nada más lo recordamos, el artículo 126 habla de que el derecho del mar y desde el mar y libertad de tránsito que tienen los estados mediterráneos. El 126 nos habla de la exclusión de la aplicación de la cláusula de la nación más favorecida. Los estados mediterráneos, por principio, están excluidos, valga la redundancia, de la cláusula de la nación más favorecida. El 127 nos dice que debe de haber preferencias. Y los estados mediterráneos no deberán estar sujetos al mismo sistema de gravámenes e impuestos que tienen los estados ribereños o costaneros.
El 128 nos habla del régimen de zonas francas y otras facilidades aduaneras que deben de brindarse a los estados sin costas. El 129 habla de la cooperación en la construcción y mejoramiento de los medios de transporte. El artículo 130 habla de las medidas para evitar o eliminar retrasos u otras dificultades de carácter técnico en el tráfico en tránsito. El 131, igualdad de trato de los puertos marítimos. El 132, la concesión de mayores facilidades de tránsito. Concluyo con esto. Ya me están aquí cortando. Muchas gracias. Me preferiría haber dicho 5 minutos antes, pero bueno, lo asumo. A ver, me brinco todas las reflexiones finales y nada más quiero hacer un llamado y una autocrítica como latinoamericano. Obsérvese que toda la parte 10 de la Convemar, ella y toda la Convemar y todo el instrumental del que hoy disponemos son muy explícitos en cuanto a los derechos, obligaciones y opciones reales de cooperación de que disponen los estados en litoral para acceder a los beneficios de los recursos marinos y oceánicos, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, ¿qué tanto de esto se ha aplicado? Todos estos amplios recursos que tiene la Convemar e instrumentos conexos, no parece, de acuerdo con la Convemar, haber mayor impedimento que la falta de voluntad política o la convalidación tácita de la tesis que sostiene que solo lo ganado en una guerra se pierde con otra. ¿Dónde queda entonces, verdad, el tan mentado y cuestionado y cuestionable espíritu de solidaridad latinoamericana? De no lograr las partes en conflicto, en el caso de Bolivia y otras más, una solución final, justa y equitativa para todos, apegada a derecho y mirando de frente al futuro, el fracaso va a continuar junto con el resentimiento y la frustración y quedará reafirmado lo que hasta ahora ha sido evidente, que en tratándose de territorios y de posesiones territoriales, los estados, aún vecinos y hermanados por una herencia histórica y un pasado colonial, como en el caso de América, no están dispuestos a ceder 1 centímetro cuadrado de territorio. Aunque este haya sido obtenido a través de una guerra de agresión con la intervención agravante de una potencia colonialista extranjera. Nadie quiere soltar 1 centímetro cuadrado de territorio. Si ustedes ven el mapa, en el caso particular de Bolivia, la solución es relativamente fácil. Más aún cuando se tuvo un litoral y se perdió por una guerra injusta promovida por una potencia extranjera. Y así andan guardadas proporciones la mayoría de los conflictos en los que se ven involucrados los 44 estados mediterráneos del mundo actual. Muchas gracias. Perdón, profesor Velázquez, fue mi culpa de no hacerle una nota con anticipación, pero ya tendremos tiempo en el momento de preguntas y respuestas en donde pueda tener más espacio para exponer su tema y reflexión. Paso entonces a leer algunas líneas del currículum vitae de la profesora Bárbara Stepien. Ella es doctora en Derecho, con especialidad en Derecho Internacional por la Universidad de Jagiellonica de Cracovia, Polonia. Ha sido investigadora visitante del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional y la Universidad Ruprecht Karl de Heidelberg en Alemania. Se ha desempeñado en el Servicio Jurídico de la Comisión Europea en Bruselas y ha sido consultora de legislación para diversos ministerios en Polonia. Además, no solamente es teórica y estudiosa y entusiasta del derecho, sino también es capitán profesional de yates, Master of Yachts 200 GT, con más de 30,000 millas náuticas de experiencia cruzando el Atlántico y el Ecuador. Es autor de 2 monografías sobre derecho del mar y numerosos artículos académicos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI, eso significa muy buena, y es investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM,
en donde desarrolla investigación relativa a migración a la luz del derecho marítimo y derechos humanos. Precisamente el tema que va a desarrollar es tráfico de personas en el mar a la luz de la crisis migratoria marítima, ¿no? Exacto, crisis migratoria marítima. Human smuggling and trafficking by the light of maritime migration crisis. Cedemos entonces la palabra en 20 minutos y a los 5 minutos, si no termina, le aviso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Once again, I would like to welcome you here very kindly again now from the position of a speaker. And today I would like to present you my research pertaining to human smuggling and trafficking by sea in the light of maritime migration crisis in Europe. As a few words introduction, this research derived from my concrete research line which I've been developing in this institute pertaining to maritime migration in general. That's why today something more concrete, maritime smuggling and trafficking. In general, it's very difficult to analyze the human smuggling and trafficking in persons without getting the bigger picture related to maritime migration. Since the beginning of the migratory crisis in Europe, which we date for the end of 2014, the discussion pertaining to maritime crisis focused on two actors engaged in this crisis. This means on the state actors from the one side and individuals, migrants, refugees, asylum seekers from the other side. However, very few people, very few scholars, politicians, the public opinion, very few people asked and tried to answer the question, how this more than 2 million people, we need to realize that only in 2015, more than 1 million migrants crossed the Mediterranean Sea and reached the European continent by sea. How this enormous amount of people reached the European continent by sea? Was it the, let's say, bottom-up initiative, or maybe it's quite well organized, lucrative, bringing lots of financial income, international business of human smuggling and trafficking? To know what we talk about, and as the figures, numerical figures always help us to understand the phenomenon better, a few key facts pertaining to the current migration crisis in Europe. As I say, only in the year 2015, more than 1 million people reached Europe by sea, from which the studies of the Europol, Interpol show more than 90% of them have been facilitated, which means that basically great majority of them get some external help from external people, in majority of cases by paying for this. The estimated yearly turnover, so the financial income of migrant smugglers only in the year 2016 was estimated to be around 5 to 6 billion US dollars. So it's quite a number, I guess. Migrant smugglers originate from more than 100 countries, and more than 250 hotspots for migrant smuggling were identified by, again, joint forces of Europol, Interpol. Therefore, the applicable legal framework to both phenomena, migrant smuggling, human trafficking, is in general the United Nations Transnational Organized Crime Convention from the year 2000. This convention has been supplemented by two additional protocols, the so-called Migrant Smuggling Protocol, and the second one, the Trafficking in Persons Protocol. However, what is going to be reflected in a second in my considerations, it is important to mention that both of these protocols and in general the conventions are not primarily, and they were not
during the process of drafting them, they are not human rights, instruments. And also the UN body, which was responsible for the development of this convention and protocols, is also not human rights body institution. The full institution is responsible for the crime fighting and prevention in general. And this is important in context of further considerations. That's why two basic definitions pertaining to my presentation. Migrant smuggling, the migrant smuggling protocol provides us with the definition of migrant smuggling. As we see, in short, it's the procurement in order to obtain the financial benefit of the illegal entry of a person into a state party of the convention, of the protocol. And this, according to further provisions of the protocol and of the convention, this should be criminalized by state parties. Therefore, the criminalization of the migrant smuggling, in short, should meet, in order to the act to be the criminal offense, should meet three characteristics, which are either the procurement of an illegal entry or the illegal residence of a person. Secondly, it needs to happen into or in a country of which that person is not a resident or a national. And third, this needs to happen for the purpose of the financial or other material benefit. Human trafficking, from the other hand, we see that the definition is quite long, so again, let's just focus on the main characteristics. Let's say the transportation by means of threat or use of threat or other forms of coercion, abduction, fraud or deception for the purpose of exploitation. So already this definition provides us with the conclusion that both phenomena are quite different. Therefore, smuggling versus trafficking. At this point, it is important to legally differentiate between both phenomena. However, as we will see in a second, even though legally speaking the boundary seems to be quite clear, when the theory meets the practice, it is much more blurry area. However, the smuggling, in general, the phenomenon of smuggling presupposes the agreement between both parties engaged in this procedure, while the trafficking happens by the abduction, fraud, and it's done for the purpose of exploitation. And that's why the smuggling is in general the offense against the state, because the smuggling happens voluntarily. It happens by providing the smugglers, it's like the relationship, we could say, the businessman-client very often. That's why the client pays the firm for providing for a certain service. This is, in short, the smuggling procedure. And therefore, as the smuggling always involves the behavior, the act to be classified as smuggling needs to involve the crossing the national borders, this is the offense against the state, while the human trafficking is the offense against the individual, and very often it can happen within the national borders of a state. It doesn't need to exactly contain or be related with crossing transnational borders. Or even if human trafficking is related with crossing transnational borders, it still doesn't need to constitute the offense against the state, because the sole crossing of a border still can be legal. However, both protocols were never designed with the presupposition that both categories can overlap, or they overlap so much. And the drafters of the protocols, the convention, also didn't exactly take into consideration the fact that the person who today is being smuggled tomorrow can be a trafficked, a victim of the trafficking procedure. The second problem is the fact that
as the trafficking in persons is particularly abusive form of violations of individual rights, the protocol relating to trafficking in persons does contain certain safeguarding provisions, let's say, pertaining to human rights. Therefore, the state party of the protocol is responsible for providing, in case of finding the person who was the victim of trafficking, such a state party is responsible to provide certain medical attention, psychological attention, is responsible for providing the full recuperation process, let's say, of such a trafficked individual. And because the migrant smuggling protocol does not contain any provisions related with the protection of human rights of individuals, the conclusion is that the trafficking protocol contains provisions which burden the state party with lots of financial and administrative obligations. That's why it unfortunately happens in many cases that when a person is detained by the national authorities, and the national authority needs to determine if the person was a victim of trafficking procedure or the person was just smuggled, it's just more beneficial for a state to categorize such a person as the person who was just smuggled, because then the state doesn't need to comply with provisions of the of the trafficking in persons protocol. Therefore, if the situation with human smuggling and trafficking in persons wasn't complicated enough, in the context of maritime migration, we have the nexus, we have the additional sector involved, the branch of law, which is the law of the sea. Even though currently the human smuggling and migrants, human smuggling, human trafficking, both offenses are perceived as being the most, the fastest developing international crimes today, and it's the biggest transnational crimes category, let's say, even though the law of the sea regime and the United Nations Convention of the Law of the Sea doesn't contain any kind of regulations and provisions pertaining to human smuggling and human trafficking. Regarding the human trafficking, also the protocol, which I talked before, also the protocol does not recognize human trafficking by sea, let's say. So, because neither the protocol nor the United Nations Convention on the Law of the Sea, none of them recognize the human trafficking as the procedure, as the phenomenon, many scholars tend to categorize human trafficking, which can be shocking for many people, many scholars. They deem to categorize it just as the very abusive, bad form of migration. From the other hand, the migrant smuggling protocol, as its name says, the migrant smuggling by sea, contains the provisions related to the migrant smuggling by sea, by maritime means. However, these provisions pertain mainly to the operations of interception, and in the context of the operations at the high sea, again, the regime of the Law of the Sea does not recognize also migrant smuggling as any kind of offense. The closest provisions related to the migrant smuggling and human trafficking, which we can find in the United Nations Convention on the Law of the Sea, it's actually the slave trade. However, even though the slave trade, together with the maritime piracy and another few acts, offenses, since lots of years, centuries, has been
considered to be the offense against the human mankind, the hostia humani generis, even though, as we could see it on the example of the maritime piracy, the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea seems to be just not sufficient. And the real reaction of states for these offenses when they occur on the high sea is just very little. Regarding the territorial sea, both acts, both offenses, migrant smuggling and human trafficking, both of them fall and meet the requirements from the Article 19 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, which is related with the illegal embarking, disembarking humans on the coast of the state party, which violates the migrants' migratory policies and immigration laws of a state. In conclusions, currently both human smuggling and trafficking in persons are both offenses currently from the scope of crime and border control, not human rights. Therefore, there is a big disproportionality between interests of both parties involved. This is between the state, its sovereignty and its security, and the rights of victims of, for example, trafficking in persons. Therefore, the human rights protection related to both human smuggling and trafficking in persons should be strengthened, should be developed. And this should happen especially by boosting the cooperation between all the states involved, because we need to be aware that human smuggling and trafficking in persons, both phenomena involve a great number of states involved. This is the states of the origin, states of the destination, states of transit, states of the nationality. Therefore, the full procedure of human smuggling or trafficking in persons very often occurs and involves the all type of transportation. This means that it starts on land, so there is the land part, then, for example, it involves the air transportation, maritime crossings. So it's not only a great number of states, but also parties and sources involved. Definitely the law of the sea and international maritime law were never designed, both regimes, the conventions from the scope of international maritime law, they were never designed with the intention of facing current situation, current migratory crisis. The same we could witness very well regarding the provisions of Search and Rescue Convention, which, as even the Secretary General of the IMO organization underlined this, these provisions were never designed for the mass rescue operations of migrants. Therefore, both regimes need amendments, need to be adjusted to the current political situation. Maritime migration is a problem which must be solved on land, because when the migrants, and therefore also the persons who want to be smuggled, persons who are victims of the trafficking, when all these persons reach the coast, it is simply too late. And what we could learn already also in context of maritime piracy and the case of Somalia, and which we witness again in the context of maritime migration, it happens very often in the international politics and international relations that the internal problem of a state, if not properly addressed, very fast they become problems of the full international community. That's why countries from where the majority of migrants originate cannot be just left alone. Thank you very much. Thank you. Bueno, vamos a pasarle la palabra al maestro Javier Ramírez García de León. Él es ex miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, es un joven profesor que
ha dado clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México en el aspecto de Derecho Internacional y recién egresado de Escocia, en donde realizó sus estudios de maestría. Él va a tocar el tema de la jurisdicción exclusiva del Estado del Pabellón, su persistente vigencia como principio rector del derecho del mar. Es un tema que se ha tocado ya con anticipación de manera lateral, digamos. Le damos la palabra al maestro Ramírez. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores. Sí, se acerca un poquito. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación y justamente para intentar avanzar rápido en este tema, que es bastante simple, la tesis que manejo no tiene mayor dificultad, entrar de lleno a esto. La jurisdicción que se ejerce en la zona del alta mar se distingue de la jurisdicción que se ejerce en el resto de las zonas, me refiero a la zona económica exclusiva, al mar territorial, a la zona contigua, en que no responde a un criterio espacial, no responde a criterios o a bases espaciales. Por lo general me refiero a las otras zonas, la jurisdicción que se ejerce depende mucho de en dónde se ubica la embarcación. En este sentido, que una embarcación, y de hecho creo que, bueno, ya llegaremos allá, en este sentido que una embarcación se ubique en el mar territorial, por lo general le va a impedir realizar, por ejemplo, actividades pesqueras. ¿Esto qué significa? Que un barco extranjero en el mar territorial mexicano, salvo que existiera un acuerdo bilateral por ahí, que supongamos que no lo hay, no va a poder pescar, no va a poder realizar actividades pesqueras, y si lo hace se vuelve vulnerable a las medidas que puedan ser tomadas por este Estado costero justamente para reprimir este tipo de conductas. La jurisdicción que se ejerce respecto de la zona del alta mar responde justamente al principio de la libertad del alta mar. Este principio puede ser rastreado consuetudinariamente por lo menos hasta el siglo XVII, cuando empieza toda esta discusión entre Grocio y los británicos sobre el mar abierto o el mar cerrado. Puede rastrearse consuetudinariamente hasta ese momento, si bien ya desde las antiguas Grecia y Roma empieza a haber antecedentes, es decir, es un principio que desde hace 2500 años ya empieza a aparecer en derecho internacional o en el derecho que ustedes decidan, como ustedes decidan denominarlo. Este principio de libertad del alta mar conlleva la consecuencia de que esta zona se considera fuera de la soberanía exclusiva de cualquier nación, y es una idea que está expresada tanto en Convemar, que se recoge tanto en Convemar en su artículo 89, como ya en la Convención del Alta Mar de Ginebra de 1958. Si consideramos aisladamente el principio de libertad del alta mar, o la aplicación de este principio, podría llegarse a pensar que en esa zona todo se vale, es decir, no hay nada ilegal, todo puede ejercerse justamente porque no se encuentra dentro de la soberanía de algún Estado, es decir, ningún sistema jurídico va a aplicar dentro de esta zona marítima. Esta parece ser un tanto la concepción popular, en películas, en series de televisión, en lo que ustedes quieran. Justamente esta es la idea, ¿no? Si uno llega al límite de alta mar, puede hacer lo que uno quiera, tráfico de drogas, homicidio, es totalmente ajeno a la realidad jurídica, justamente porque para evitar esta consecuencia tan indeseable, lo que se hace es aplicar un mecanismo a través del cual las actividades que van a desempeñar, que van a poder desempeñar las embarcaciones en esta zona, va a depender ya no de un criterio espacial, como en el caso de las otras zonas, sino de un criterio relacional. ¿Esto qué significa? Que las actividades que van a poder desempeñar las embarcaciones en la alta mar van a depender del Estado cuyo pabellón ondeen. Es decir, se adopta una perspectiva relacional para ejercer la jurisdicción en esta zona. Esta idea, conocida ya, como ustedes se imaginarán, como jurisdicción exclusiva del Estado del Pabellón, ya se articula desde 1927 en el caso Lotus ante la Corte Permanente de Justicia Internacional. No tiene mucho sentido que lea la diapositiva. Sin embargo, ahí está. Eso es el obiter dictum que hace la Corte Permanente en ese momento para determinar el principio de libertad del alta mar y, por tanto, la jurisdicción exclusiva del Estado del Pabellón. Ahora bien, desde que se codifica desde que se codifica el derecho del mar
en la Convención de Ginebra del 58, empiezan a establecerse ciertas limitantes, ciertos regímenes de excepción a la jurisdicción del Estado del Pabellón. Estos regímenes, desde el 58 hasta el día de hoy, están en constante crecimiento, no han dejado de crecer, se han refinado un poco en la Convención del 82, pero esto no significa que se hayan detenido en el tiempo, no se han congelado en el tiempo. Justamente esto podría dar a la idea de que tanto el principio de la libertad del alta mar como la jurisdicción del Estado del Pabellón han perdido un tanto la primacía que guardan en derecho del mar, es decir, que ya no son la perspectiva jurisdiccional más importante en el alta mar. Justamente lo que intento hacer en esta presentación es argumentar lo contrario y, brincándome un poco las conclusiones, es argumentar un tanto que efectivamente hay un crecimiento en los regímenes de excepción, pero este crecimiento ha sido ordenado, ha sido muy limitado y especialmente ha sido muy respetuoso del consentimiento del Estado del Pabellón, lo que a fin de cuentas, ahorita lo intentaré explicar, nos lleva a concluir que la jurisdicción del Estado del Pabellón está siendo reafirmada cada vez. Suena extraño, es paradójico, pero cada vez que se excepciona la jurisdicción del Estado del Pabellón, se reafirma su importancia en derecho internacional del mar. Ahora bien, si llegar un momento a eso, si estamos jugando con la idea de que la jurisdicción del Estado del Pabellón, que se aplica en la zona del alta mar depende directamente de la relación que guarde la embarcación con algún Estado, la primera pregunta que hay que responder es ¿con qué Estado? Es decir, ¿cómo vamos a determinar la relación que guarda esa embarcación con alguno de los 190 y tantos estados que existe actualmente en el mundo? Y la respuesta es la nacionalidad. Antes de poder atribuir la jurisdicción hay que atribuir la nacionalidad. Esta es una cuestión incidental, pero que vale la pena mencionarla porque es directamente aplicable. Ahora bien, el primer criterio para poder determinar la nacionalidad de una embarcación sería la bandera, es decir, qué colores presenta, qué bandera está ondeando. Este es un criterio que ayuda mucho, pero que no es determinante en sí mismo. Y no es determinante porque ya han existido decisiones judiciales en el pasado. Me refiero específicamente a Muscat II, 1905, ante la Corte Permanente de Arbitraje, uno de los primeros casos, en donde ciertas embarcaciones árabes del sultanato de Omán en ese momento fueron autorizadas por Francia a llevar la bandera francesa. El problema surgió cuando no solamente fueron autorizadas para eso, sino que empezaron a arrogarse ciertas inmunidades que le correspondían a las embarcaciones francesas con respecto a otras naciones, especialmente con la Gran Bretaña. El problema surge justamente porque intentan arrogarse estas inmunidades y Gran Bretaña los detiene un momento y dice, ok, no porque lleves tu bandera francesa significa que eres una embarcación francesa, lo que nos deja a nosotros un tanto volando en el aire, es decir, ok, si la bandera no va a ser lo determinante para establecer mi nacionalidad, ¿qué va a ser? Tanto en Convemar como en... No tengo la diapositiva. Tanto en Convemar como en Ginebra 58 se elimina un tanto, se matiza un poco este concepto de la bandera que está siendo ondeada por el derecho que tiene la embarcación a ondear la bandera. Es decir, la nacionalidad no dependerá de qué bandera ondeas, sino de el derecho que tienes a ondear cierta bandera. Y este derecho es determinado unilateralmente por cada estado. Justamente antes de la codificación del derecho a raíz de la Convención de Ginebra del 58, esta idea era muy fuerte, es decir, ¿quién determina los requisitos necesarios para ondear la bandera mexicana? México. ¿Quién determina los requisitos para ondear la bandera estadounidense? Estados Unidos. Es decir, respondía directamente a una idea de unilateralidad que ningún otro estado tenía derecho a intervenir. No solamente el caso Muscat II es prueba de esto, sino también hay un caso estadounidense, un caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos por los años 50, si no mal recuerdo, que es Loritzen versus Larsen, que en Obiter Dictum la Corte Suprema dice justamente eso, depende directamente del Estado determinar qué requisitos se tienen que cumplir para poder conceder el derecho a ondear esta bandera. Esta idea de unilateralidad ha sido frecuentemente atacada, ha sido frecuentemente objeto de ciertos intentos por limitarla. Ya la CDI, hace algunas décadas, por los años 50, había intentado introducir el elemento de propiedad para limitar la nacionalidad de una embarcación, en el sentido de que justamente el sujeto, el nacional que fuera dueño
de la embarcación iba a determinar también la nacionalidad de la propia embarcación. Esta idea ha sido rechazada de manera reiterada, no solamente por la Corte de Justicia Europea, sino también por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que en Tomimaro, si no mal recuerdo, específicamente dice, la propiedad y la nacionalidad son elementos distintos, que una embarcación cambie de propietario y que estos propietarios sean de distinta nacionalidad, no afectan en nada la nacionalidad propia de la embarcación. A raíz de que la idea de que propiedad es rechazada, surge una idea un poco más desarrollada, sobre todo a partir del caso Nottebohm ante la Corte Internacional de Justicia, que es la idea de vínculo genuino, o si utilizan la traducción que usa Convemar en su versión en español, es relación auténtica, si no mal recuerdo. Lamentablemente, el concepto de vínculo genuino no ha podido ser definido de manera clara o no se ha podido acordar una definición clara con respecto a su contenido, y justamente es a lo que me refería. Ahorita voy a llegar a eso. Esta falta de definición, que no viene ni en Convemar, que no viene ni en Ginebra 58, es un tanto embrollada por la definición del convenio que hace la definición que hace el Convenio de Naciones Unidas sobre las condiciones de inscripción de los buques, que sugiere que la nacionalidad va a depender del ejercicio efectivo de la jurisdicción. Como pueden ver, ahí marca una idea: ejercer efectivamente sobre tales buques jurisdicción, hila un tanto las ideas, hila un tanto los conceptos. Sin embargo, esta idea también ha sido rechazada por el Tribunal de Hamburgo, en el caso MB Saiga número 2, en donde básicamente el tribunal dice, ante un argumento guineo, dice, este no es el papel del vínculo genuino. El vínculo genuino no tiene como objetivo establecer una serie de requisitos que, si no se cumplen, van a conllevar a la pérdida de nacionalidad. Eso no es lo que se tiene en mente con este concepto. ¿Cuál es la conclusión un tanto adelantada en este aspecto? Es muy poco deseable la conclusión, porque justamente el hecho de que no se haya acordado desde el principio una definición de vínculo genuino ha orillado a los tribunales a decirnos muy paradójicamente qué no es el vínculo genuino, pero nunca nos dicen qué sí es. Por lo tanto, se ha intentado llenar esta idea reduciéndola a su mínima expresión, que es justamente el registro de la embarcación en el respectivo registro nacional. Es decir, en el momento en que se registra la embarcación en el Estado, digamos que ya se llena el requisito de vínculo genuino, ya se cumple con este requisito. Lo cual pareciera ser que nos devuelve un tanto a la idea original de que unilateralmente van a ser los estados los que decidan quién puede o no puede tener el derecho a ondear su bandera. Y ya, eso era la cuestión incidental. Ahora bien, las excepciones a la jurisdicción del Estado del Pabellón surgen porque originalmente, y de hecho más allá de los buques de guerra y de otros buques estatales de tipo no comercial, la jurisdicción del Estado del Pabellón nunca se ideó para ser absoluta. Su aplicación nunca debió haber sido absoluta, y justamente fenómenos como las banderas de conveniencia demuestran que la jurisdicción del Estado del Pabellón en un sentido exclusivo no es suficiente para asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas. En este sentido, tanto en derecho internacional convencional como consuetudinario, existen ciertas excepciones muy bien limitadas que van a poder permitir a otros estados que no son el del pabellón ejercer una jurisdicción de limitado alcance sobre las embarcaciones en alta mar. Para efectos de la presentación, divido estas excepciones en tres grupos. Primero, aquellas que están contenidas en Convemar o en Convención de Ginebra del 58, que ahí estoy marcando piratería y derecho de persecución. Estoy consciente que implican apatridia, transmisiones no autorizadas, tráfico de esclavos, pero creo que para efectos del argumento con estas dos va a ser más que suficiente. Excepciones contenidas en acuerdos específicos, que es trata de personas y tráfico de sustancias. Trata de personas, ya la doctora hacía referencia a ellas, pesquerías y seguridad. Seguridad sobre todo con respecto a la iniciativa en contra de la proliferación de armas nucleares que había surgido en la administración Bush en 2003. Y por último, excepciones por legítima defensa, que es un tema sobre el que considero la poca uniformidad que existe en la práctica estatal. Nos deja un tanto sin conclusiones, nos deja el asunto un tanto inconcluso. Muy bien, no tiene mucho sentido que me refiera en específico al régimen contemporáneo de piratería. Ya está en el artículo 101 de Convemar y es muy conocido por todos, pero sí tiene mucho sentido que me refiera al nuevo régimen sobre piratería que surge a raíz de ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad por la situación somalí, allá por hace casi 10 años, en 2008.
Es muy paradójico y es muy interesante que ya en la negociación de Ginebra 58 muchos estados habían apoyado el argumento de que las cuestiones sobre piratería se dejaran de lado. Es decir, en ese momento la piratería era una cuestión de parches en los ojos, de patas de palo, que ya no correspondía a la realidad de los años 50 y por lo tanto no era ya necesario incluirlo en la Convención de Ginebra. Afortunadamente las disposiciones sobreviven. No solamente se negocian y se incluyen, sino que terminan por ser importadas en CONVEMAR en el 82, con ciertos cambios estilísticos que no afectan en nada su sustancia. Justamente como ocurrió en los 50, ya en los 2000 comenzaba a pensarse lo mismo. Esta cuestión de piratería es una reliquia, no tiene mucho sentido y hacernos cargo de ella, pero entonces surge la cuestión somalí. Toda la situación en el Golfo de Adén, en el Mar Rojo, es tan fuerte que empieza a traer la atención del propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Consejo, en respuesta a esta situación, emite una serie de resoluciones, de las cuales la más importante es la 1816 de 2008, en donde algunos autores consideraron que lo que se hacía era expandir las facultades de los estados para combatir la piratería, no solamente en la alta mar, sino también en el mar territorial somalí. Esto algunos autores consideraron que constituyó una excepción reciente, o si no una excepción reciente, sí la expansión reciente a la jurisdicción del Estado del Pabellón, a una excepción de la jurisdicción del Estado del Pabellón. Sin embargo, el propio texto, que fue muy cuidadoso el Consejo de Seguridad en delinearlo, el propio texto tumba esa tesis, no permite esa tesis. En primer lugar, porque esos son tres argumentos los que eliminan este peligro. En primer lugar, las resoluciones sobre la cuestión incluían un requisito explícito relativo al consentimiento del gobierno somalí, en ese momento el gobierno de transición somalí, que en todo caso, en cualquier ejemplo o en cualquier instancia en donde se pida la autorización previa del Estado del Pabellón, aun cuando sea una excepción, lo que está haciendo realmente esa excepción es reforzar la propia jurisdicción del Estado del Pabellón. Es decir, si no se tiene esta autorización, no se puede ejercer ningún tipo de jurisdicción sobre la embarcación extranjera. Les repito, el primer argumento en contra de este supuesto peligro es justamente que la resolución requería el consentimiento explícito del Estado somalí en ese momento. En segundo lugar, las resoluciones contenían una cláusula que establecía justamente la autorización provista no afectará los derechos, obligaciones o responsabilidades de los Estados miembros bajo el derecho internacional, incluyendo cualesquiera derechos y obligaciones bajo CONVEMAR. Es decir, este es un régimen de aplicación específico. Estamos haciendo frente a una situación muy específica y esto no va a expandirse respecto a derechos ya creados, ya constituidos, a derechos y obligaciones ya constituidos para los Estados miembros bajo CONVEMAR, bajo la Montego-Bay 82. En tercer lugar, el Consejo de Seguridad fue muy explícito en rechazar que las resoluciones tuvieran algún efecto fuera de la situación somalí y, más importante aún, fue muy explícito en decir que no iban a servir como precedente al derecho consuetudinario, es decir, no iban a cambiar de ninguna manera la costumbre internacional en la materia. En estos sentidos, o utilizando estos tres argumentos base, es muy difícil argumentar que el régimen pudiera constituir una nueva excepción o la expansión de una excepción ya existente a la jurisdicción del Estado del Pabellón. Y en cualquier caso lo que hace es demostrar que la piratería como tal no solamente se demuestra dos cosas. En primer lugar, que la piratería continúa siendo un problema internacional de mucha envergadura y de mucha gravedad, pero también que el principio de jurisdicción del Estado del Pabellón juega un rol tal, tiene una importancia tal a nivel internacional que el propio Consejo de Seguridad, que muchas veces es omiso, muchas veces no rinde la deferencia debida al derecho internacional, prefirió jugar con sus reglas, es decir, prefirió acatar sus reglas, prefirió acatar su aplicación y evitar modificar cualquier tipo de disposición en derecho internacional. Eso es con respecto al nuevo régimen de piratería. Me voy a detener un poquito aquí. En segundo lugar, marcaba el derecho de persecución. Este derecho de persecución que ya se contiene en Ginebra del 58 y que solamente es adaptado por la CONVEMAR, lo estoy utilizando un poco para demostrar que, en primer lugar, efectivamente es una excepción muy grande, es una extensión muy grande de la jurisdicción del Estado respecto a embarcaciones extranjeras en alta mar. Como todos sabemos, lo que permite el derecho de persecución es que un determinado Estado inspeccione, visite, en un momento dado arreste una embarcación extranjera que ya se encuentra en alta mar por violaciones a la normativa
que se hayan dado en las zonas bajo la jurisdicción propia de ese estado, es decir, zona económica exclusiva o bien mar territorial. En sí mismo, este principio sería una excepción de muchísimo, muy largo alcance respecto de la jurisdicción del estado del pabellón, al permitirle a los estados actuar sobre embarcaciones que ya se encuentran en la zona de alta mar, que ya se encuentran fuera de su soberanía. Lo que quiero, como utiliza el derecho de persecución, es demostrar o es intentar argumentar que si bien es una excepción muy grande, está tan fuertemente limitada, ahorita veremos cómo se limita, que en sí misma los estados admiten, de cierta manera, que al ser una excepción grande requiere estar reducida a un espacio de acción muy controlado. En este sentido, los requisitos para ejercer el derecho de persecución son acumulativos. En primer lugar, debe ejercerse de acuerdo al área en el que se comete la violación. Por ejemplo, si no mal recuerdo, en zona económica exclusiva, la legislación aduanera del Estado solamente es aplicable en islas, en construcciones artificiales, en otro lugar que no recuerdo cuál es. Fuera de eso, la legislación aduanera del Estado no aplicaría. Es decir, una violación a la legislación fiscal que ocurra fuera de estas tres zonas en la zona económica exclusiva, fuera de estos tres lugares de la zona económica, no va a dar lugar a la posibilidad de que el Estado ejerza el derecho de persecución con respecto a la embarcación extranjera. En segundo lugar, la embarcación debe encontrarse dentro de una de las zonas marítimas en control del Estado perseguidor me refiero. Si la embarcación ya consiguió pasar la línea de la alta mar, ya no hay nada que el Estado pueda hacer, es decir, está muy limitado en cuanto a en qué momento puede comenzar la persecución. Efectivamente, ahí Comemar admite ciertos principios de interpretación, como es la teoría de la presencia constructiva, que aminoran un tanto el impacto de este tipo de disposiciones. Sin embargo, la disposición está ahí. En tercer lugar, la persecución no puede comenzar hasta que el buque perseguidor haya determinado con la exactitud más que esté más a su alcance en ese momento la posición de la embarcación que realizó la violación. Y en cuarto lugar, antes de poder iniciar la persecución, la embarcación estatal debe enviar una señal que sea susceptible de ser recibida por el buque extranjero. Solamente como comentario, este requisito ha tenido una gran evolución. En un principio la CDI había rechazado que esta señal pudiera darse de manera inalámbrica, justamente porque las señales inalámbricas, ya sean de radiocomunicaciones o de radiocomunicaciones, pueden enviarse desde cualquier distancia y por lo tanto no están sujetas o no es muy justo, digamos, para la embarcación que se envíe una señal desde la costa a la embarcación que va a ser perseguida. Y esto orilló en muchos casos a los estados a adoptar ciertas conductas un tanto extrañas, un tanto excesivas, digamos. Hay un caso, por ahí un ejemplo en los Estados Unidos, en donde la Guardia Costera, para poder emitir la señal susceptible de ser recibida por el Estado, lo que hace es enviar un helicóptero y con un cable bajar un mensaje en la cubierta de la embarcación diciéndoles que van a ser sujetos de persecución. Ya la evolución de la normativa ha dado un tanto para admitir ya ciertos usos de radiocomunicación a través del cual se puede dar la señal mediante radio de oye, te voy a empezar a perseguir. Y en quinto lugar, la persecución debe darse de manera ininterrumpida. Es decir, si en algún momento se llega a perder de vista en la embarcación, o se llega a perder el rastro de la embarcación y después se vuelve a encontrar, no se puede reiniciar la persecución. Es decir, se perdió y ya se finiquitó ahí el asunto, ya no se puede avanzar. Últimamente ha habido cierta discusión en cuanto al uso de satélites o el uso de drones justamente para continuar la persecución. Creo que aún no hay un acuerdo muy sólido al respecto, pero pareciera que para allá va la cuestión. El argumento que intento construir aquí es que aunque funciona como una extensión de la jurisdicción, me refiero al derecho de persecución, la misma está tan limitada que difícilmente se le puede considerar una excepción fatal, por llamarlo de alguna manera, al principio de jurisdicción del Estado del pabellón. Después, excepciones por acuerdo específico. Ya la doctora hacía referencia justamente a la trata de personas y al tráfico de sustancias y
Antes de entrar a eso, los regímenes que surgen a raíz de Ginebra 58 y de la CONVEMAR del 82 nunca fueron ideados para ser regímenes cerrados. Es decir, siempre se permitió la posibilidad a los estados de formular nuevos regímenes de excepción de manera bilateral o de manera multilateral por fuera de las convenciones. Y de hecho, justamente los estados han sido han aprovechado la ocasión de ejercer este tipo de regímenes. En cuanto a tráfico de drogas, si bien el artículo 108 de CONVEMAR obliga a los estados a cooperar en la supresión de este ilícito, no disponen de una excepción específica que permita el abordaje de embarcaciones extranjeras en alta mar en razón de estar envueltos en este tipo de actividad. La Convención contra el Tráfico de Estupefacientes de Naciones Unidas intenta llenar este vacío. De acuerdo a la Convención, un Estado o los Estados parte de la propia Convención pueden abordar las embarcaciones de otros Estados partes si sospechan que dichos buques están envueltos en tráfico de drogas. Sin embargo, el abordaje está sujeto, de nueva cuenta, a la autorización por parte del Estado del pabellón. Esto nos obliga a pensar que de nueva cuenta es una confirmación de la jurisdicción del Estado del pabellón y que el Estado que aborda está actuando realmente como una extensión de la jurisdicción del Estado del pabellón, es decir, está haciéndole la tarea al Estado del pabellón. Y esto es tan marcado esta característica de que el Estado del pabellón, el Estado que realiza el abordaje, tiene que informar de inmediato al Estado del pabellón cuál fue el resultado de la inspección. El modelo se replica un tanto ya lo mencionaba la doctora, el protocolo contra el tráfico de migrantes de la Convención de Palermo, pero también en la Convención SUA, modificada por su protocolo de 2005. Es decir, el Estado que sospeche que la embarcación violenta alguna de las obligaciones contenidas en dichos instrumentos y que se encuentra en alta mar, tiene la opción de solicitar la autorización al Estado del pabellón para abordar la embarcación y, una vez hecho esto, informar al Estado del pabellón sobre los resultados de este abordaje. Es decir, en todos los casos lo que se hace es solicitar la autorización del Estado del pabellón y, en consecuencia, actuar con base en el principio de jurisdicción del propio Estado. Hay algunos acuerdos bilaterales en donde se adopta una postura más flexible, especialmente acuerdos bilaterales en contra del tráfico de drogas que han sido firmados por Estados Unidos, en donde se adopta una interpretación un tanto más flexible y se permite a los estados un mayor campo de acción. En este sentido, la autorización que debe pedir la embarcación que va a abordar al Estado del pabellón efectivamente es pedida, pero está sujeta a un tiempo límite. Por lo general ronda entre las 2 y 4 horas. Ya casi acabó. Ronda entre las 2 y 4 horas, en el sentido de que si después de que transcurre este tiempo el Estado del pabellón no ha respondido, se presume el consentimiento y puede abordar la embarcación. De nueva cuenta, esto sirve mucho para reforzar la idea de que efectivamente estas excepciones, aunque se están expandiendo, que están surgiendo nuevas excepciones, no dejan de estar sujetas al propio régimen del Estado del pabellón. Me brinco un poco la cuestión sobre pesquerías para acortar y adelantar y me dirijo a la iniciativa de seguridad contra la proliferación. En su momento, justamente lo que se permitía, lo que se buscaba permitir con esta iniciativa era abrir la posibilidad de inspeccionar embarcaciones extranjeras en alta mar de las que se sospechara que estaban transportando armas de destrucción masiva o bien los componentes de estas armas. En 2003, que es cuando surge la iniciativa, algunos autores consideraron que era una amenaza potencial al régimen de CONVEMAR, que estaba rompiendo un tanto con el régimen de CONVEMAR. Sin embargo, por la forma que adoptó originalmente y por la evolución que ha tenido hoy en día, ya en sus 15 años de existencia, que ha sido relativamente escasa, es muy difícil ver dónde se encuentra este peligro. Una de las disposiciones de la iniciativa requería a los estados considerar seriamente, literalmente ese es el lenguaje que utiliza la iniciativa, que los estados consideren seriamente el permitir que sus embarcaciones sean visitadas e inspeccionadas por otros estados. La iniciativa, hay que decirlo, es apoyada por más de 100 países, es apoyada por más de la mitad del mundo. Sin embargo, difícilmente estos compromisos tienen algún valor legal. Y esto es lo que ha orillado a los Estados Unidos, que es el principal patrocinador, a adoptar acuerdos bilaterales para implementarlos. A la fecha hay 11 acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y estados como Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, Panamá, Malta, que por cierto Panamá, por la cuestión de banderas de conveniencia, es un jugador muy importante en derecho del mar. Lo importante aquí es que estos acuerdos bilaterales imitan un tanto el modelo utilizado en aquellos acuerdos en contra del tráfico de drogas, en donde lo que se busca es que el Estado primero busque la autorización, una vez obtenida, o bien si ya está siendo presumida la autorización, es hasta ese momento en que puede abordar el Estado.
Un tanto aquí, me hubiera gustado tocar el tema de pesquerías, pero lástima, el consentimiento o la conclusión que se puede obtener de estos de estos dos elementos es que no importa que el consentimiento sea previamente solicitado, que esté presumido o bien que se sujete a un tiempo límite. En la medida en que el mismo es necesario para abordar a la embarcación extranjera, los mecanismos no pueden ser considerados expresiones de un nuevo régimen de excepciones a la jurisdicción del Estado del pabellón, sino reafirmaciones del mismo. Y 2 minutos en lo que hablo sobre legítima defensa. Es muy importante la cuestión de la legítima defensa porque muchas veces se confunde con el ejercicio de los derechos del beligerante. Básicamente lo que algunos estados consideran es que la legítima defensa les posibilita inspeccionar y en su caso desviar una embarcación neutral o una embarcación de la que consideran que pertenece a una nacionalidad que puede estar poniéndoles en peligro, visitar e inspeccionar estas embarcaciones. El gran problema aquí es que la práctica no ha sido uniforme. En algunas ocasiones, y creo que el ejemplo más relevante es el de Francia durante la Guerra de Independencia Argelina, Francia, utilizando una argumentación de legítima defensa, había inspeccionado más de 4.000 embarcaciones que se dirigían a puertos argelinos, aunque terminó por desviar solamente a 10 de ellos. Muchos estados consideraron que la legítima defensa no le daba el derecho a Francia de detener a una embarcación neutral en alta mar e inspeccionarla. Y esto fue rechazado directamente por Gran Bretaña, que durante la Guerra de las Malvinas justamente no consideraba que la legítima defensa le permitiera a ellos detener una embarcación francesa en alta mar, una embarcación neutral en alta mar, que iba dirigida a un puerto argentino. Es decir, la práctica no ha sido muy uniforme en cuanto a los estados. Algunos consideran que sí, otros consideran que no. Y todo viene a ser más confuso porque justamente podrían haber utilizado el ejercicio de los derechos del beligerante para permitir este tipo de ejercicios. Un rápido comentario. El ejercicio del derecho del beligerante sí permite, al menos constitucionalmente, que un estado busque, primero se aproxime, inspeccione y en un momento desvíe a una embarcación neutral, justamente buscando que no contenga contrabando de guerra, una embarcación neutral que va dirigida a un puerto del Estado enemigo. Entonces, por ahí pareciera ser que si se cumplen los requisitos propios de la legítima defensa, sí podría darse el caso de que le permitiera al Estado hacer una inspección, es una detención del buque neutral. La realidad es que la legítima defensa, por la propia estructura ya terminó la presentación, por la propia estructura que maneja en Naciones Unidas, en la Carta de Naciones Unidas, es una respuesta temporal, es decir, es una respuesta poco estructurada, seguida por medidas muchísimo más estructuradas en las que ya entra el Consejo de Seguridad, y que por lo tanto su papel como excepción al régimen de la jurisdicción del Estado del pabellón no es sino muy limitado en el tiempo y muy limitado en su aplicación en derecho internacional. Bueno. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Bueno, perdón. Perdón, eso de ser moderador es terrible porque uno es el malo. Pero la cuestión es darles un poco el tiempo a ustedes para que hagan preguntas. Al final de cuentas, todos estos trabajos que ustedes están escuchando van a ser publicados en su momento. Va a haber otro momento todavía. Este es un primer momento de reflexión, después de las preguntas de ustedes interesantes y la exposición. Nosotros regresamos a pulir, si es necesario, nuestros escritos, y después va a haber otro momento en donde tengamos un libro donde vamos a volver a discutir. Pero en virtud del tiempo, vamos a dar posibilidad de 3 preguntas, porque ya nos está esperando el café recién hecho. A ver, por sectores damos una pregunta quizás. A ver. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Stefan Brajic y vengo de Bosnia y Herzegovina. Para los que no ubiquen, Bosnia es un país en... Oh, no, sí. Bueno, seguro alguien no lo ubica. Es un país en Europa, en sureste de Europa, en los Balcanes, entre Croacia y Serbia. Y para los que se preguntan qué es lo que yo estoy haciendo acá, es que hace 15 días he causado alta en la Secretaría de Marina acá de México como asesor jurídico en lo internacional. Y pues solamente quería compartir la experiencia de Bosnia con ustedes, porque acorde con Weimar, Bosnia sí es tratado un estado ribereño
Y si me preguntan a mí, pues no. ¿Y por qué no? Porque Bosnia no tiene autoridad marítima, no tiene delimitadas las zonas marítimas, no ha delimitado o determinado su frontera con sus países vecinos, que es Croacia y Serbia, no tiene barcos, no tiene puertos, básicamente no tiene leyes, no tiene nada. Estamos a cero. ¿Y por qué? Por la falta de voluntad política. Y es muy difícil así. Eso es todo. Gracias. Por favor. Sí, muchas gracias por la oportunidad de hacer una pregunta. Yo soy el capitán Ricardo Eliseo Valdés Cerda, de la Secretaría de Marina, y la pregunta va dirigida al profesor Juan Carlos Velázquez. Nos mencionó que hay 44 estados mediterráneos, que prácticamente son los estados sin litoral a los que hace referencia la CONVEMAR. La CONVEMAR también hace referencia a estados en situación geográfica desventajosa. ¿Nos podría, por favor, compartir el dato, si cuenta con él, de cuántos son los estados que se encuentran en situación geográfica desventajosa, a diferencia de los estados sin litoral, y mencionar algunos ejemplos, por favor? Bueno, como tal, el concepto no existe en la CONVEMAR, o sea, como tal. ¿Por qué? Porque en el propio tema de los estados mediterráneos o estados sin litoral, la propia CONFEMAR es omisa en cuanto a poder, qué mecanismos se pueden utilizar para poder definir cuando una condiciones o cuando la propia condición de mediterraneidad representa daños cuantificables y no cuantificables. No, lo que hace la CONFEMAR, como lo decía, lo insistí al principio, como un sistema de normas y principios generales, conforme a los cuales las distintas ramas del derecho internacional marítimo van a sistematizar sus contenidos técnicos, no llega a ese nivel de especificidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se presta mucho a establecer criterios relativos. Por ejemplo, cuando se menciona dentro de la argumentación de Bolivia que gracias o en virtud de la mediterraneidad ha perdido vocación comercial marítima, pues que es cómo aterrizar esta idea que se oye muy bien a un nivel de un discurso de un jefe de Estado como Evo Morales o como en su tiempo lo manifestó Pinochet, que fue el que había prometido, porque en el caso de Pinochet, cuando había dicho se va a resolver el problema, alguien llegó a pensar, como son dos jefes de Estado que de alguna manera son producto de golpes militares, son gobiernos militares, se van a entender mejor, y resultó que no, ¿verdad? Pero lo que alega Bolivia dice es que hubo una promesa, y las promesas en derecho internacional son actos jurídicos unilaterales del Estado y comprometen. Incluso hay jurisprudencia al respecto. Pero insisto, en cuanto a determinar cuándo un Estado se encuentra en una situación desventajosa respecto de su acceso directo o indirecto al mar, no hay, y no tendría por qué tenerlo, pienso yo, la CONVEMAR como cuerpo normativo general, alguna referencia al respecto, ¿no? No lo hay, o sea, no le podía poner ejemplos porque depende cuál es la percepción que tendría cada Estado de respecto de su posición desventajosa o ventajosa respecto de. Eso por un lado. Y respecto de, aunque hago referencia, yo dudé al momento de hacer una revisión detallada de estos estados en condiciones de mediterraneidad. En el caso de Bosnia, yo conozco bien, tuve oportunidad de hace 3 años de recorrer el Balcanes, bajé desde de Polonia hasta abajo, hasta Croacia, que por cierto, por la forma de Croacia, como que regresas, ¿verdad? Pasas y luego otra vez devuelves, y recorrí Bosnia. Y yo dudé en incluirla y me pregunté exactamente yo, ¿por qué Bosnia no aparece? Porque de hecho, está en condiciones desventajosas, ¿verdad? Bosnia está en condiciones desventajosas, pero al menos si usted revisa desde una perspectiva geopolítica, observa el planeta, uno se pregunta, como el caso de Bosnia,
en realidad debería de estar o sea, debería de acceder, digamos, a la normativa que establece CONVEMAR para estados mediterráneos sin serlo formalmente, por las condiciones que señaló caballero, que no capté bien su nombre. Estefan. Sí. Estefan. Pero esa es una pregunta también interesante, ¿verdad? Nada más termino con esto. Se ha invocado en el discurso de la integración latinoamericana que evidentemente la no solución de los problemas de estados mediterráneos, particularmente Bolivia y Paraguay en América Latina, se ha venido traduciendo en una forma de detención al proceso de integración latinoamericana. Uno, ¿no? Y que habría que considerar que dentro de la propia América Latina, pensando de Centroamérica hacia abajo, no todos los estados tienen la misma posición o de acceso directo a los recursos marítimos. Está, por favor. Así, creo que ya. Okay. Para mí, la pregunta sería para el doctor Donald Rodwell. Si me la permiten, la haría en inglés. Dr. Rodwell, in my case, I have a question about the Senkaku Island. It is known that actually when the San Francisco Treaty was signed, they defined the territory for the Korean Peninsula and the division with Japan. But the thing is here that the Korean territory is not like very clear in that case. So there's a lot of cases in Asia with that kind of problems that we don't have after the Second World War, a definition, a very clear definition with that islands. So in the case of the Senkaku Island, apparently Japan said that after the discovery of oil on that place, there was countries that actually asked for having that island. So in that case, what should we understand, the historical part or the law in general, the international law? Thank you. Thank you for that question. I think it's important to, in those cases, distinguish between the territorial disputes that exist with respect to those islands or rocks and their entitlements under the law of the sea. And as you quite rightly point out, in much of Northeast Asia, many of the territorial disputes over the islands have a long-standing historical basis that go back to pre-World War II and then some of the peace treaties settling arrangements following the Second World War. Ultimately, those treaties and the historical interpretation of those treaties only go to territoriality. They do not address the law of the sea entitlements that those features generate, nor do they, of course, make the Article 121 distinction between an island and a rock. So I think that's where we need to carefully distinguish between those points. And of course, in the South China Sea arbitration, the Commission only, of course, addressed the law of the sea issues because it had no jurisdiction to address the territoriality issues. Bueno, con esto damos terminado esta mesa. Discúlpeme, solo me restaría darle una constancia a nuestros panelistas, seguido de un aplauso, ¿verdad?